2024 en Es Cuestión de Ley. Bien, y una vez más damos la cordial bienvenida a nuestro primer invitado, don Paco Carreira. Qué gusto tenerlo aquí, agradecidos por este enlace, porque siempre quedan dudas luego de la noticia con la que hoy pues amanecimos, por así decirlo, de la decisión de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al tomar como decisión no admitir el recurso de casación que se presenta a favor del exmandatario Ricardo Martinelli, el cual tenía como objetivo pues que se revirtiera esa condena de 10 años y 8 meses. Bienvenido, licenciado Carreira. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué viene? Hay voces que dicen, ya inmediatamente él mismo va a ir a la cárcel, pero sabemos los que conocemos de la materia que hay un proceso todavía que recorrer. Vamos a explicar ese ABC que todavía hay que recorrer en esta decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Edna. Un saludo cordial a los oyentes, como siempre. Un honor participar en tu programa. Mira, yo creo que lo que se ha anunciado hoy desde hace muy temprano, la decisión de la Corte de rechazar lo que había pedido el presidente Ricardo Martinelli, el recurso de casación. El recurso de casación no es solamente lo único que ocurrió. Allí se decidieron dos recursos adicionales que también tienen un impacto dentro de este proceso. Uno de ellos es una nulidad y el otro es un recurso de suspensión del proceso. Ambos tienen mucho que ver y fueron igualmente decididos en contra del presidente Martinelli. ¿Esto qué quiere decir? No es que el presidente Martinelli hoy mismo o mañana va a ser detenido, no. La misma decisión tiene un periodo de notificación de 5 días. Después de este periodo de notificación, el expediente regresa al juzgado que condenó al presidente Martinelli, el juzgado de la juez Valoisa Marquine. Y eso allí es en donde se va a establecer qué es lo que va a pasar. En el caso de si el presidente Martinelli va a ser detenido, va a comparecer voluntariamente, en fin, qué es las alternativas que él tiene. Se ha hablado de que es posible presentar un recurso súper extraordinario de revisión. Esto es para ver el tema de la condena, si puede afectar o atrasar el tema de la cárcel, puede atrasar el tema de si va a una cárcel o va a su casa por cárcel todas estas medidas definitivamente. Pero no cabría, licenciado Paco, un recurso de revisión en el evento de que se hubiese admitido la casación, pero la casación fue no admitida. Fue no admitida, por eso digo, algunos hablan de eso, sí, pero eso es algo que no va a tener realmente ningún efecto. Dos cosas son importantes de lo que ha ocurrido hoy. La primera, el presidente Ricardo Martinelli no puede ser presidente de Panamá. No puede. ¿Y no puede por qué? Porque hoy se le ha confirmado una condena de 10 años y 8 meses de prisión, y con una condena de ese tamaño más la condena económica, pero eso es adicional. Accesoria, claro. Así es. Bien, estamos conversando con el licenciado Paco Carreira. Por un momento lo hemos perdido. Vamos a ver si logramos recuperarlo. Ya regresó, licenciado. Se había por un momento su señal ido del aire. Perfecto. Entonces, lo que te digo es, aquí tenemos etapas que pasar todavía. La notificación hasta la... Volvemos a perderlo, licenciado. Bien, como bien está explicando el licenciado, ante este recurso de casación no cabe ningún recurso adicional porque el mismo no fue admitido. Y lo que está procurando de explicar a continuación es que todavía hay un proceso y un camino que recorrer. Licenciado, lo hemos recuperado.
Sí, es correcto. No sé qué está pasando con esta señal de Sí, internet hoy, probablemente es pero que lo ha veo que estado. está usted está estacionado, no Estoy me hable de estacionado. manejando, porque No, imagínese, no, estoy perfecto, estacionado, no, ni siquiera estoy manejando. perfecto, Ya no me dejan manejar. eso, Esto, muy bien, pero no, estoy parado frente a mi oficina. Lo que ajá, pasa es que si me bajo del auto mientras entro, se conecta otra señal y claro, vamos a quedar peor. Por eso así prefiero es. hacer la transmisión desde aquí. Pero lo que te digo, Quedó señalando, licenciado Carreira, que todavía hay un camino que recorrer, todavía hay pasos que cumplir, como bien se ha venido señalando, porque mucha gente, muchas voces decían, bueno, ya, inmediatamente se va a ordenar la detención, y eso no es que va a ocurrir de ya para allá, licenciado Carreira, sino que precisamente volvemos tiene a dentro perder de al un licenciado periodo, Carreira. Lo escucho, lo escucho. eh, dentro de un periodo va a ser que el expediente llegue al tribunal. El tribunal entonces decreta la ejecución de la pena y vamos a ver de qué manera se va a ejecutar eso. Pero de manera paralela, el Tribunal Electoral debe recibir una copia autenticada de esta decisión. ¿Por qué? Porque hay un candidato presidencial que en este momento está corriendo con la campaña que se abre mañana precisamente, Sí. y esta persona está inhabilitada de acuerdo a la ley. Y eso hay Ahora que bien, declarar. sí. Ahora bien, entendemos también, de acuerdo al código procesal, que este caso debe pasar a manos del juez de cumplimiento y probablemente allí sí pudiéramos estar viendo algunos recursos para lo que es la forma como van a probablemente peticionar los abogados de que el mismo cumpla la pena por la edad, qué sé yo. Eso es lo que sí pudiera pasar, licenciado Carreira. En todas las condenas hay situaciones con juez de cumplimiento, pero Correcto. primero el expediente lo tiene que recibir la juez Valoisa para ejecutar la sentencia, la pena que ella impuso, que ya ha sido confirmada por el Tribunal Superior y ahora con el rechazo eh, de la Corte Suprema de Justicia de la Casación. Entonces, Sí, sí. Estamos teniendo problemas técnicos con la señal del licenciado Carreira. Vamos a tratar de ir esto en síntesis para que no tengamos esas dificultades, licenciado Carreira. A ver si lo llamamos por teléfono, serás o nos apaga la vale, cámara para ver vale. si de pronto por línea telefónica nos va mejor. Sí, bien, como lo explicaba el licenciado Carreira, en efecto, hay que esperar que llegue este expediente de la Corte Suprema de Justicia a manos de la jueza Valoisa, quien fue la juez de primera instancia que condena a 10 años y 8 meses al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Ya tenemos al licenciado Carreira? Todavía. Y posteriormente a eso, pues pasará al juez de cumplimiento una vez se den todas las notificaciones con relación a este fallo de la Corte Suprema de Justicia de no admisión del recurso de casación. Posteriormente veremos pues cuáles son los siguientes recursos que presentará su batería de abogados y nada, lo que sí es, como bien dijo el licenciado Carreira, es que ya queda en firme la sentencia de primera instancia que condenó a 10 años y 8 meses de prisión al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Ya tenemos al licenciado Carreira? Sí, aquí estoy, yo te oigo bien, estoy sin cámara Sí, ahora y sí lo escucho bien. Sí, perfecto. Bueno, continúe, licenciado. es correcto, eso es lo que va a pasar. La juez va a imponer ya su pena. ¿Lo escuchamos? Señora Aina, dígale que cierre, que lo vamos a llamar de otro número, por favor. Bien. Una pausa, Jimmy, mientras resolvemos esta situación y volvemos. Usted no le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve.
en Es Cuestión de Ley. Celebra cada ocasión con estilo. Con las gift cards de Arrocha, ellos eligen sus productos favoritos y disfrutan al máximo la experiencia en cada compra. Así que ya lo sabes, regala momentos inolvidables con una gift card de Arrocha. Para ver términos y condiciones, visita arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre. Pero mira qué fuerte soy, relajado por la vida voy. Las vacunas me dan salud, qué tan fuerte eres tú. Cuida a los tuyos, evita enfermedades, vacúnalos a todos y se... Ya está en línea, vamos a Sí, listo. Por la vida voy con mi vacuna, vida sana y sabrosura. Las vacunas son importantes para nuestro bienestar. Ven y demuestra qué tan fuerte eres y vacúnate contra el COVID-19 en las instalaciones de salud más cercanas. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a hacer un enlace telefónico con el licenciado Francisco Paco Carreira, abogado y ex precandidato a la presidencia por la libre postulación. Conversamos con él con relación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que no admite el recurso de casación que en su momento interpusieron los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Con esto, pues, queda en firme la sentencia de primera instancia que lo condenó a 10 años de prisión y 8 meses. Licenciado, lo escuchamos ya en la parte de resumen de sus apreciaciones y consideraciones con relación a este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Edna, y lamento los temas de Internet. Mira, yo creo Tranquilos, cosas que pasan. Es el envío del expediente de vuelta al tribunal de instancia, donde la jueza Luisa Martínez, ella deberá entonces manejar el tema de la sentencia, el tema de que el presidente Martinelli se ponga derecho y si se entrega voluntariamente o lo que sea, lo que le pongan, y de ahí el expediente va a ir al juez de cumplimiento. Ya el juez de cumplimiento, que es otra etapa, entonces va a definir situaciones como si por edad, por enfermedad, por cualquier otra cosa, debe cumplir o no debe cumplir la sentencia que le han impuesto en una cárcel. Eso es lo que de verdad vamos a ver nosotros dentro de este periodo y pues no nos podemos adelantar a los acontecimientos. Hoy lo más importante ha sido la negativa de esos 3 recursos, el precedente que esto sienta desde el punto de vista electoral, el efecto de que se trata de una persona que hasta el día de hoy es un candidato reconocido por el Tribunal Electoral, quien deberá entonces ahora acoger la decisión de la Corte que confirma la sentencia de una persona, y esto es importante porque la Constitución no deja de una persona condenada en la situación que está el presidente Ricardo Martinelli pueda ser presidente de Panamá. Entonces, si la persona no puede ser presidente, mucho menos puede correr. 2 puntos adicionales en el tema electoral. Aquí le va a corresponder, por virtud de la ley electoral, al partido realizando metas, o escoger un nuevo candidato presidencial, o promover al vicepresidente que tienen ahora mismo, señor Mulino, o escoger una nueva persona para que ocupe el cargo de candidato a vicepresidente de esa fuerza electoral. Todo eso está por verse. Y definitivamente yo creo que el resumen que podemos hacer ya desde un punto de vista estrictamente electoral político es las elecciones del mayo no van a ser lo mismo sin el presidente Ricardo Martinelli corriendo. ¿Y esto qué quiere decir? Muchas más oportunidades, mucha más flexibilidad, pero va a depender de lo que los candidatos presidenciales hagan para tratar de conquistar ese voto electoral de más de 3 millones de panameños. Ahora, licenciado Carreira, ¿qué representa a su juicio esta decisión de la Sala Segunda de la Corte de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para la justicia justamente y para nuestra democracia? Bueno, es la primera vez que tenemos un expresidente de la República condenado en la situación en la que está. Esto no se facilita en nada al tenerlo también de candidato presidencial de un partido. Por supuesto que se hace todavía un poquito más difícil por el hecho de que el presidente Martinelli
en algunas encuestas parece tener un liderazgo marcado, y en algunas de esas encuestas se ha hablado hasta que es un triunfo seguro para él. Aunque en estas cosas pues no hay nada escrito, yo creo que eso es lo que va a crear una situación en donde políticamente Panamá no es lo mismo a partir de hoy. Bien, sus últimas consideraciones, y con eso concluimos con respecto a esta decisión. ¿Cómo siente usted que lo ha percibido precisamente los otros candidatos en un momento en el que ya mañana pues arrancaba la campaña electoral y no se tenía claridad de qué iba a pasar, si iba a correr o no iba a correr el señor Ricardo Martinelli, y que probablemente pues iba a ser un tema que todos decían o vaticinaban, como bien lo señala usted, que gozaba aún con todo esto de los expedientes y los casos que han venido llevándose a cabo, de simpatía de algunos ciudadanos panameños? Bueno, yo creo que eso es lo que ha traído como consecuencia. Mira, yo no creo que sea negar ningún mérito. El presidente Martinelli es una figura controversial de la política panameña. Después de su extradición en Estados Unidos, ha estado enfrentado por años a una cantidad de procesos legales que él y sus abogados han definido como motivados políticamente. Yo no creo que la justicia panameña se preste para ese tipo de situaciones. El juicio, que la mayor parte de los panameños vimos, la parte más sensitiva, tenemos una idea de lo que es verdaderamente la justicia. Al final del día, a quien le corresponde juzgarlo, emitió una decisión de culpabilidad, fue confirmada por la Tribunal de Apelaciones, se cumplieron con las etapas legales, y hoy lo que estamos viendo es que por primera vez en la historia un expresidente panameño ha sido condenado a penas de prisión y a multa y el decomiso de unas acciones, como es el caso de la editora Panamá América. Todo eso va a formar parte de lo que es la sanción. Entonces, sí podemos hablar nosotros de que frente a esto, cuando se habla de ese tipo de corrupción, pues Panamá ha dado una respuesta hoy. Y en cuanto al mensaje que manda para quienes también andan en actividades de corrupción, don Paco. Por supuesto, yo creo que ese es el mensaje más serio, porque si esto le ha ocurrido a un expresidente siendo uno de los candidatos más importantes a la presidencia, yo creo que cualquier otra persona que no tenga ese rango debe estar en serias consideraciones cuando hay estas razones para hacer una investigación de casos de corrupción y de peculado. Bien, quiero agradecerle al licenciado Francisco Paco Carreira, abogado y ex precandidato a la presidencia por la libre postulación, por este enlace que hace con nosotros. Se cuida, muchísimas gracias. Feliz tarde. Saludos, Edna, bendiciones. Siempre un gusto conversar con usted. Bien, antes de irnos a la pausa tenemos menciones, y es que la llegada de un nuevo miembro en la familia es un evento que marca nuestras vidas. Ven y prepárate para este gran acontecimiento en la Feria del Bebé, del 2 al 4 de febrero en Atlapa. Este es el mayor encuentro de maternidad en Panamá, con lo mejor para la primera infancia, conferencias de salud, casting al bebé más fotogénico y un ambiente de inclusión y familia. Nos vamos a la pausa, Jimmy. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Hola, licenciado Ordinola, ¿cómo está? Con las gift ¿Me cards, escucha? ellos eligen sus productos favoritos y disfrutan al máximo la experiencia en cada compra. Así que ya lo sabes, regala momentos inolvidables con una gift card de Arrocha. Para ver términos y condiciones, visita arrocha.com. Arrocha. Licenciado Ordinola, ¿me escucha? Sí, le escucho, sí. Ah, perfecto. Usted sí está bien con su wifi, ¿verdad? Sí, yo estoy en mi casa conectado a Vacúnalos a todos y se acaba todo.
Pero mira qué fuerte soy, Perfecto. En breve venimos, pues. En breve prendemos la cámara. Las vacunas son importantes para nuestro bienestar. Ven y demuestra qué tan fuerte eres y vacúnate contra el COVID-19 en las instalaciones de salud más cercana. Ponte al día. Cada vacuna cuenta. El Ministerio de Cultura presenta la Gran Gala de Estrellas del Ballet Clásico de Cuba, el virtuosismo de los bailarines cubanos que los define como embajadores mundiales del arte de la danza clásica, en una sola presentación, el sábado 2 de marzo en el Teatro Balboa. Gran Gala de Estrellas del Ballet Clásico de Cuba, dirigida por Regina Balaguer, una cuidada selección de los grandes títulos del repertorio clásico tradicional y neoclásico, con 12 bailarines en escena. Boletos a la venta por Ticket Plus y en tiendas Deli Gourmet. Otra producción de The Eclectic Agency y Cultural Promoter, apoyando la cultura de Panamá. Invita. Sintoniza Radio Panamá en diferentes partes del país. Hola. Hola. Sí, lo escuchamos bien. Ajá. Hay como un eco, ¿no, Jimmy? No, es un Se micrófono. escucha como una brisa. Ah, sí, debe ¿Qué? ser el abanico, que me estoy muriendo de calor aquí en mi casa. Ah, sí. ¿Está molestando? Sí, se escucha, mire, se recoge. A ver, déjame ponerlo un poquito más distante a ver si. Exacto, sí, porque se recoge bastante. Ahí mejoró. Exacto. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Okay. Sí. Los océanos. Yo creo que a eso vamos a tener que acudir al abanico Cali, porque la luz y está nuestro viniendo Gran muy 7, alta. Domingo 4, con Rock and Pop Sinfónico. Exactamente. El festival que reúne a toda la familia ahora en el edificio de la Administración del Canal de Panamá. Del 1 al 4 de febrero desde las 4 de la tarde. Te invitan. Radio Panamá 94.5 FM. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, en la misma línea de la conversación que nos antecede al licenciado Javier Ordinola, quien es abogado especialista en Derecho Electoral. Vamos a seguir conversando de la decisión de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no admite el recurso de casación interpuesto por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli y que da pie a que la sentencia de primera instancia de 10 años y 8 meses quede en firme. ¿Cuál es el panorama electoral? Pues aquí nuestro experto en derecho electoral nos los cuenta para que estemos muy claros qué debe pasar ahora, qué viene ahora. Licenciado, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto, Edna, siempre. Buena tarde. Cuéntanos, licenciado, cuál es el panorama electoral, qué viene ahora, qué debe pasar. Mañana arranca la campaña electoral y hoy nos sorprende esta decisión, esta noticia de que ya la Corte tomó una decisión de no admitir el recurso de casación, que lo que pretendía era darle la vuelta a la decisión de primera instancia, revertir esa pena si se quiere, o en su defecto, pues buscar dilatar aún más el proceso. Pero hoy la Corte dijo, hasta aquí llegamos, punto final, y esta es la decisión. No admitimos recurso de casación, el señor queda en firme la sentencia de primera instancia de la jueza Valoíza a 10 años y 8 meses. Como lo explicó anteriormente el licenciado Francisco Carreira, ahora corresponde esperar la notificación, el tema de que la jueza Valoíza pase este expediente al juez de cumplimiento, y esto en el área penal. Pero en el área de lo que es, como quiera que el señor estaba corriendo para presidente, ¿qué debe pasar ahora? ¿Qué debe hacer el Tribunal Electoral? Que ya debe estar, obviamente, entiendo yo, enterado, más no probablemente notificado. ¿Cómo es el proceso ese a nivel del Tribunal Electoral? Bueno, seguramente... Esto es una novedad. Es una novedad para el Tribunal Electoral, ¿verdad? Una novedad para el tribunal y para todos. Este es un tema Así inédito. Es. Sí. Evidentemente es la primera vez que en nuestro país se condena
Y siempre quiero hablar desde el advenimiento de la democracia formal, o sea, después de la invasión en que venimos teniendo elecciones periódicas cada 5 años, en donde se respeta la voluntad popular y se le entregan las credenciales a quienes ganaron en las urnas, pues no ha habido una situación parecida. Por eso es que es inédita, de que un candidato en plena mitad del proceso electoral, por llamarlo de alguna forma, le confirman a través de la negación o a través de la no admisión del recurso de casación una sentencia condenatoria, ¿verdad? Definitivamente que por la situación de la candidatura del señor Ricardo Martinelli a presidente de la República, pues todo el mundo queda, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? El señor va a poder seguir siendo candidato, el 3 de febrero arranca la campaña, él va a poder iniciar campaña electoral. Y fíjese, yo veo la situación de la siguiente manera. Si bien es cierto, un requisito constitucional para optar por cualquier cargo de elección es no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada a más de 5 años de prisión. Correcto. Estamos en un momento del proceso electoral en donde ya superamos la posibilidad de atacar esa postulación por la vía de la impugnación de la postulación, porque en efecto el señor no cumple este requisito que deviene de la Constitución. Pero en efecto, esos tiempos ya pasaron. Y entonces, licenciado Ordinola, o sea, que no se puede, a ver, explicarlo bien claramente para que la audiencia lo capte. O sea, claro, si pasó el periodo a nivel del Tribunal Electoral para la impugnación, ¿qué pasaría? Bueno, es que a eso voy. Vamos desarrollando el tema por partes. Ok. Se vence el periodo de impugnación 3 días después de que el tribunal, los primeros días de noviembre, publica las postulaciones para efectos de que se impugnen. En ese momento, el señor Ricardo Martinelli pues no tenía ningún impedimento, pues cumplía todos los requisitos, ya que aquella sentencia condenatoria no se encontraba en firme. Correcto. Todavía en ese momento se encontraba, creo que estaban sustentando o habían sustentado un recurso de apelación. Por consiguiente, pues la sentencia no se encontraba en firme. Por consiguiente también, nadie atacó esa postulación a través de la impugnación porque en efecto cumplía los requisitos. En enero de este año, una vez superados la mayoría de los procesos de impugnación a que fueron sometidos otros candidatos, el Tribunal Electoral publica otro boletín en donde dice, estas son las postulaciones que se encuentran en firme. Entre ellas estaba la postulación del señor Ricardo Martinelli. ¿Qué ocurre ahora con esta situación que para muchos dice o se dice que impide de que el señor Martinelli pueda ser candidato? Acá hay una situación en donde, a juicio mío, hay una especie de laguna o una situación que no soluciona el Código Electoral. El Código Electoral, en el artículo 358, habla de postulaciones o de reemplazo de postulaciones o de llenar el resto de las postulaciones en el mes de octubre, cuando había habido renuncia, cuando se había decretado la inhabilitación de algún candidato. Esto permitía que el partido pudiera hacer una nueva postulación. No cabe aquí la situación del señor Martinelli porque él en ese momento pues no estaba inhabilitado. Hay un artículo en el Código Electoral, el 620, que dice cuáles las competencias que tiene el fiscal administrativo electoral. Y entre las competencias dice es denunciar ante el juez administrativo electoral sobre temas de inhabilitación. ¿Ok? Pero a mí en la Facultad de Derecho
cuando yo cursé segundo año con la doctora Auramérita Guerra de Vielas como profesora, siempre me enseñaron que la inhabilitación es una pena accesoria. Correcto. Y es una pena que endosa el juez al momento de dictar un fallo o al momento de dictar una sentencia. Que yo sepa, y si mal no recuerdo, la sanción contra el señor Martinelli es una pena privativa de libertad. Correcto. Y una sanción pecuniaria. Así es. No recuerdo haber visto de que se haya dictado esta pena accesoria, que es la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, ¿verdad? Pero hay juristas que señalan, licenciado Ordinola, que eso estaría de más en cuanto a que la Constitución Nacional es clara en su artículo 180, cuando establece que ningún ciudadano condenado a una pena de 5 años o más puede ser postulado o puede correr para un cargo de presidente. Entonces, en esa interpretación de la Constitución Nacional, ¿cómo entonces encajaría el tema de que usted dice que tiene textualmente la decisión de la sentencia de hablar de inhabilitación? Sí, si con la pena se subsume el decir que está inhabilitado. Sí, correcto, Edna. Lo que pasa es que, a ver, es un tema, a juicio mío, de tiempo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo con lo que estoy exponiendo de que el señor Ricardo Martinelli, una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria o que se encuentre en firme, pueda ser presidente de la República, ¿verdad? Lo que debemos recordar es que en su momento se abrió un periodo de postulación, el señor se postuló, cumplía los requisitos, se cierra el periodo de postulación, se abre el periodo de impugnación, nadie lo impugna porque en efecto hasta ese momento él cumplía todos los requisitos. Hoy 2 de febrero, que queda ejecutoriada la sentencia, entonces el señor Ricardo Martinelli entonces ya no cumple con ese requisito de no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada a más de 5 años de prisión, ¿verdad? Pero es a partir de hoy. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir a partir de hoy? Fíjense que si revisan el Código Electoral o se revisa el Código Electoral, en la única parte en donde hablamos de los conceptos generales, que se habla de inhabilitación es en el artículo 34 y 35 del Código Electoral, que dice que se podrá iniciar un proceso de inhabilitación cuando las personas que tienen o que ostentan los cargos estipulados en el artículo 33 del Código Electoral no han renunciado. Y ahí hay un tema de un proceso de inhabilitación que está bien definido. La situación acá, Edna, es que no hay una situación bien definida de qué es lo que ocurre cuando sucedan estos casos que estamos viviendo con el señor Martinelli. Pareciera que el 650, numeral 9, y el 615, numeral 10, pudiera pensarse que que puede ser esa la solución, pero no queda claro a qué tipo de inhabilitación es la que se refieren ambos artículos. Porque vuelvo y repito, solamente se habla de inhabilitación en los artículos 34 y 35 con respecto a los cargos enumerados en el 33. Hay algo que se llama el proceso sumario, que son procesos que se ventilan en la jurisdicción electoral cuando en el mismo Código Electoral no hay estipulado un procedimiento especial. Entonces se habla del procedimiento sumario. Pudiera ser que el fiscal administrativo electoral le pide al juez electoral la declaratoria de inhabilitación del señor Martinelli porque ahora no cumple con el requisito constitucional de no haber sido condenado, pero a mí no me queda claro si ese sería el mecanismo
porque pudiera confundirse con la inhabilitación que dice el 34 y el 35, y sobre todo porque yo tengo que insistir un poco con el tema de la pena accesoria. Es cierto que ahorita mismo él no cumple el requisito, pero a juicio mío es un tema de tiempo, y le planteo esto también. Si el Tribunal Electoral llegara a decidir que el señor Martinelli puede mantenerse en el torneo electoral y puede hacer campaña y gane la elección, cuando la Junta Nacional de Escrutinio lo proclame, la ley sí determina que el fiscal electoral, cualquier ciudadano, cualquier partido político, puede impugnar esa proclamación por el incumplimiento de alguno de los requisitos o de las prohibiciones contenidas en el Código Electoral. Entonces, va a depender mucho el Tribunal Electoral que determine, pero definitivamente hay un momento en donde, a juicio mío, considero que de dejar que el señor Martinelli corra, de ganar la elección, va a llegar un momento en que sí se le va a poder impugnar, y quien vea el caso, que son los jueces administrativos electorales, van a tener que fallar, en efecto, admitiendo la impugnación de la proclamación, y por consiguiente el señor Martinelli no podría ostentar el cargo de presidente. En palabras sencillas, licenciado Ordinola, a ver, el Tribunal Electoral en este momento, asumo yo, debe estar haciendo todo un análisis para saber cómo responder ante esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y si tal como usted ha mencionado los artículos, claramente el Código Electoral en noviembre, entiendo, no se impugnó, el señor seguía todavía pues teniendo el aval para poder correr, y en enero el propio Tribunal Electoral lo postuló como futuro, como candidato. Exacto, lo declaró. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios posibles que usted ve de aquí a mañana? Porque ya mañana arranca la campaña. Porque es una decisión también que, por ejemplo, cómo esto lo recibe y pudiera, por ejemplo, afectar la propia campaña del presidente. ¿Cómo esto del expresidente Ricardo Martinelli? ¿Cómo esto pudiera cambiar de hoy a mañana? Tenemos unas horas, porque mañana 3 esto arranca. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Cuáles serían los escenarios? Bueno, lo que debe ocurrir aquí, seguramente los otros invitados que a lo mejor son más especialistas en el derecho penal que yo, deben haber arribado a la conclusión de que hay que esperar la debida notificación por edicto de la no admisión del recurso de casación. Hay que esperar unos días. Y no, pero me refiero al Tribunal Electoral. Me refiero al Tribunal Electoral. Sí, es que tengo que hacer esta reflexión primero para arribar a qué va a pasar con el Tribunal Electoral. Una vez que ocurra esto, entonces, si es correcta la interpretación de que con base al 620, numeral 9 del Código Electoral, el fiscal administrativo electoral pueda pedir la inhabilitación del señor Martinelli al juzgado administrativo electoral respectivo, entonces él va a proceder a hacer eso. Y si el procedimiento que cabe es el procedimiento sumario, que también vemos contenido en el artículo o desde el artículo 701 del Código Electoral, pues hay un tema de una presentación de una petición, hay traslado de esa petición, hay un periodo de presentación de pruebas, hay hasta una audiencia. Evidentemente, como es un proceso sumario, va a ser un poco imposible el tratar de presentar la cantidad de recursos que se han presentado en la jurisdicción penal, y definitivamente el juez administrativo electoral va a tener que tomar una decisión, que va a dilucidar si el señor Martinelli aparecerá en la papeleta de votación o no aparecerá.
Lo que decida el juez administrativo electoral puede ser apelado ante el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral. O sea, no es un tema que se va a dilucidar tan pronto de ya para allá como se piense. Entonces, mañana arranca la campaña electoral y lo más probable es que el equipo de campaña del señor Martinelli va a comenzar, en efecto, a funcionar su campaña electoral como todos los candidatos. Wow, un escenario interesante el que plantea licenciado Ordinola, porque esa es la otra arista del tema, la otra perspectiva desde lo que debe decidirse en el Tribunal Electoral, que es la gran pregunta. Ahora, ¿usted considera que en algunas horas pudiera darse ese pronunciamiento desde el Tribunal Electoral, a sabiendas de que no es tan rápido, por eso habla usted de tiempo? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? No podría decirles, pero no va a ser con la inmediatez de que muchas colegas han dicho en medios de comunicación de televisión. Ellos entienden que el asunto es de ya para allá y no es así. Si se trata de esta inhabilitación porque ahora el señor Martinelli no cumple el requisito de no haber sido condenado y se aplica los artículos 620, 615 y el proceso sumario del 701, entonces va a haber un par de semanas en donde todavía este tema no se va a dilucidar. Siendo eso así, licenciado, en los últimos minutos que nos quedan, ¿qué vaticina usted precisamente en cuanto a la candidatura del señor Ricardo Martinelli? Porque entiendo que ya se estaba diciendo que pues en su defecto correría el señor Mulino, José Raúl Mulino. Claro, es que al final de todo, al final de todo va a recaer en la figura del señor José Raúl Mulino. ¿Por qué? Asumiendo de que el Tribunal Electoral deje correr al señor Martinelli, gane el señor Martinelli, pero se impugna la proclamación del señor Martinelli, el que va a ostentar el cargo de presidente sería su vicepresidente, el señor José Raúl Mulino. Si resultara ser que en efecto estos artículos que acabo de citar ya varias veces y se le aplica el proceso sumario al señor Martinelli y en efecto se saca de la papeleta al señor Martinelli, pues entonces el que va a cumplir el rol de candidato a la presidencia va a ser el señor José Raúl Mulino. Aquí no hay tema ni posibilidad de hacer reemplazos. Ya los reemplazos que se pudieron hacer en su momento, los tiempos ya pasaron. Entonces, cualquiera de los dos escenarios, el señor José Raúl Mulino o corre solo como principal, o si el señor Martinelli sigue corriendo y gana la elección y se impugna su proclamación, entonces el señor José Raúl Mulino asumiría el cargo de la presidencia de la República. Me informan justamente en este momento que el señor expresidente Ricardo Martinelli hace unos minutos subió en sus redes un video donde ha confirmado que mañana iniciará con su campaña. ¿Qué le parece? Es lo más lógico, Edna, es lo más lógico porque si hemos visto que el proceso de New Business ha durado tanto tiempo, porque sus abogados han encontrado los mecanismos de hacer demorar esto, pues en el caso que estamos analizando, pues evidentemente también lo va a poner en práctica. Claro, no tan extenso como ha durado el proceso penal, porque aquí a lo sumo hay un recurso de apelación, pero el proceso se va a ventilar a través de un proceso muy sumario, que es muy rápido. Aquí no hay recursos de casación, recursos de revisión. Entonces, es un tema que si van a querer demorar, pues no va a ser tan demorado
cómo ha sido el proceso penal y veremos definiciones definitivamente con antelación al día de las elecciones. Interesante planteamiento y análisis que comparte con esta audiencia, licenciado Javier Ordinola, y vamos a seguir estando pues en contacto para darle seguimiento a esta situación. Vamos a ver mañana qué pasa y obviamente agradecemos muchísimo su disponibilidad para que acompañe a este espacio, a la audiencia y nos oriente desde la especialidad que tiene usted en materia electoral. Muchísimas gracias y que tenga una linda tarde. Se cuida. Gracias, igualmente. A la orden, igual. A la orden siempre. 4:01, momento de irnos a una pausa, pero al volver venimos con más. Usted no le cambie.